El primer tema son signos de puntuación. Punto y coma. Sirve para separar los elementos de una enumeración, cuando se trata de expresiones más complejas. Separar preposiciones yuxtapuestas y especialmente cuando estas se han empleado la coma. Punto, punto y seguido para separar enunciados dentro del mismo párrafo. Punto y aparte separa dos párrafos distintos. Y punto final cierra el texto. Coma, marca pausas, separa elementos cuando se está enumerando, separa aposiciones. El segundo tema es estructura de un ensayo libre. El ensayo es un género literario que tiene como función principal desarrollar un tema determinado de manera libre y personal, manteniendo la objetividad en sus argumentos. Se compone de tres partes: introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción se explica por qué se eligió el tema, cómo se va a desarrollar y se presenta la tesis, mientras que en el desarrollo se explica en qué consiste el tema y se dan los argumentos para sustentar tu tesis. En la conclusión es un resumen y una síntesis de los argumentos. Reafirmas tus afirmaciones y tu tesis si es correcta o falsa. La tesis es la base esencial de cada ensayo. En esta debe de haber una afirmación fuerte y discutible. Esta crea controversia, entre otros pensamientos. Defiende una postura. Esta se elabora al elegir un tema fuerte. Se evita afirmaciones obvias como el agua es azul. Redacta como una afirmación, nunca como pregunta. Debe tener argumentos que respalden a esta. Debe ser una idea propia y tiene que ser una oración que tenga sentido completo, sujeto y predicado, nunca a partir de un prejuicio. Bueno, el siguiente tema es argumentos. El racional, ideas y verdades aceptadas. Grupo, hecho rotundamente real. Hecho, pruebas observables y consecuencia de un hecho. Autoridad, opinan de una persona reconocida o de prestigio. Ejemplificación, basados en ejemplos concretos. Que apela a los sentimientos, basado en los sentimientos de las personas. Deductivo, verifica si hay una relación lógica entre las premisas y la conclusión. E inductivo, que es basado en observación. El tercer tema son los tipos de ensayo. El ensayo libre es reflexivo y es sobre la subjetividad del autor. El ensayo argumentativo está basado en una investigación y se fundamenta con argumentos. El ensayo comparativo contrasta elementos de análisis. El ensayo de análisis literario está basado en hechos de una obra literaria. Y el ensayo literario está basado en obras ensayísticas publicadas como textos literarios. El siguiente tema indica la comunicación no verbal. Empezamos con la kinésica, que es la que se expresa a través de la sonrisa, la mirada, en general con expresiones de la cara. Después corresponde a la proxémica, que corresponde al espacio que hay entre una persona u otra, es decir, respetando el espacio personal de una para que la otra pueda expresar la comunicación de manera correcta. La paralingüística habla del tono, el volumen y el ritmo que la persona usa para reflejar emociones. El volumen alto impone y el bajo no, para no ser oído. El ritmo habla de la fluidez. Para lograr la persuasión en un ensayo es útil usar la secuencia motivadora de Monroe. Esta se basa en 5 elementos, mejor conocidos como ANSVA. Estas siglas tienen significado: A de atención, N de necesidad, S de satisfacción, V de visualización y A de acción. Es útil seguir estos 5 elementos para lograr persuadir al público. El objetivo de la persuasión es convencer mediante razones a una persona o a un público para que adopte una idea. Pues sus características son utilizar argumentos que sean como válidos, pues es guiar a una persona o a un público hacia adoptar una idea o a darle credibilidad a lo que tú estás proponiendo. Existen diferentes tipos de discurso: el improvisado, el informativo, el cual se habla en tercera persona, usa vocabulario técnico y contiene datos precisos; el de entretenimiento, que está combinado con el improvisado; y el persuasivo, el cual tiene 3 raíces: esos, pasos y logos. En este se presentan ventajas y desventajas. El siguiente tema es audiencia. La audiencia es un conjunto de personas que están presentes en un espectáculo público o que siguen un programa de radio o televisión. Son varias personas, reciben información en cierto tipo de código, toman datos y no participan, pueden formarse en varios espacios y hay un cierto comportamiento.
Las necesidades de la audiencia son la información de su interés, un lugar adecuado, cierta participación y conocer información, es decir, saber acerca del tema. Barreras de comunicación, físicas, circunstancias y el medio ambiente. Semánticas, cuando no se precisa el sentido de las palabras, es decir, no es entendible el tema. Fisiológicas, impiden emitir o recibir con claridad el mensaje. Psicológicas, situación psicológica particular de la emisión y del receptor. Administrativas, falta de planeación, presupuestos no aclarados, expresiones ineficientes y pérdida en la transmisión y mala retención de la información. Bueno, vamos a hablar ahorita en este momento acerca de los análisis de pintura. Algo que necesitamos para saber más acerca de una pintura, de lo que vemos, necesitamos 4 análisis. El preiconográfico, donde es una descripción muy general, sin detalles de la pintura. El iconográfico, donde se muestra más acerca de la pintura, todos sus detalles e inferidos. El formal, donde se muestra un resumen de la pintura. Y el último, donde se muestra el contexto histórico de la pintura, llamado iconológico. La historia de la literatura mexicana. En primer lugar está la prehispánica del año 2000 a.C. al 1521. En este se relataban historias. Después está la literatura de la conquista en el año 1501, en el cual se relataban crónicas sobre la conquista. Después está la barroca en el año 1601, con sentimiento de la razón, y se hablaba sobre el cielo el infierno. Después está el neoclasismo en el siglo XVIII, que habla sobre la realidad y la razón. Después la transición a la independencia en el año 1701, que habla sobre el hombre. El romanticismo en el año 1801, que habla sobre los sentimientos. El realismo en el año 1876, que se opone al romanticismo. El modernismo en el año 1895, sobre la armonía y la perfección. El posmodernismo en el año 1915, sobre los problemas raciales. El contemporáneo en el año 1930, el mexicano se presenta como hombre con ascendencia propia. Y finalmente el revolucionario en el año 1931, que relata historias mexicanas sobre la revolución.